¿qué les pasa si comenzamos? Porque son las 8:15, Perfecto. estamos cerca de 20. Sí, Entonces, miren, para todos, bienvenidos, buenas noches, gracias por conectarse. Hoy tenemos la suerte de contar con Salvador Abelón. Él es antropólogo formado en la universidad, en universidades latinoamericanas de Argentina y de Brasil, y con postdoctorado en la Universidad de Davis en California, donde enseña nuestra querida amiga peruana Marisol de la Cadena. Y Salvador, además de sus títulos universitarios, de que es profesor, catedrático, con varios libros publicados, es una persona, un compañero que ha tenido un seguimiento respetuoso, cuidadoso, largo aliento a los movimientos indígenas de distintos países de habla en sus procesos de vincularse con los gobiernos, con los estados, con los partidos políticos. En particular, Salvador hizo su tesis sobre el proceso político boliviano, la llegada al poder de Evo Morales y los complejos y complicadas relaciones con las organizaciones indígenas. Y luego también ha seguido y tiene un libro donde a partir de estas experiencias baja también a fondo los conceptos de la plurinacionalidad, que es algo que nos hace poco en un debate por nuestro chat estábamos hablando con otra expositora sobre si queríamos un Estado nacional, plurinacional. Entonces son conceptos muy importantes para nosotros entender y debatir, y también sobre el buen vivir o el Allin Kausai, que en cada una de estas dos experiencias ha tenido unas diferencias, ¿no? Y que además es un concepto disputado, como sabemos, por otros grupos interesados en la política y en el poder. Entonces, sin más presentación, Salvador va a tener una media hora, tal vez un poquito más, para conversar con nosotros sobre los vínculos, las articulaciones, las fecundaciones cruzadas, entre el pensamiento decolonial o la teoría de la colonialidad y los movimientos indígenas y el pensamiento ecologista, también dado al movimiento indígena, por cierto. Pues de esta media hora vamos a recoger, como siempre, preguntas de ustedes a través del chat, por favor. Yo se las voy a leer o Salvador va a poder leerlas directamente en el chat, las preguntas. Le vas a dar 10, 15 minutos más para responderlas, y luego él nos ha pedido que también quiere conversar y hacer preguntas y estarnos acerca de lo que está pasando en el Perú. Así que creo que va a ser muy interesante porque ya yo he ido adelantando algunas pequeñas cositas sobre el movimiento, pero creo que vamos a tener un momento de diálogo con él para escuchar sus inquietudes y poder nosotros también devolverle a nuestra información y reflexión. Sin más palabras, entonces, bienvenido, Salvador, y te dejamos el micrófono. Compañeros, no se olviden de desconectar sus micrófonos para no generar interferencia. A la hora que querramos hablar, levantamos y nos conectamos. hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto conocerlos como movimiento. El hecho de que un grupo político empiece con este tipo de discusiones, incluso llamándome a mí, muy alejado de la política institucional y esas cosas, me parece alentador y interesante. Eso ya abre un terreno común de complicidad que, bueno, como decíamos, ya existía en redes, contactos. Bueno, pensando en el tema que me proponen de el aporte de la teoría colonial al pensamiento indígena ecologista,
pensaba en hacer una charla que tenga algo, traiga algo de teoría, de discusión, de pensamiento crítico, intentando justamente trazar ese vínculo, ¿no? Con los movimientos indígenas de América. Y para eso entonces lo que pensé, un poco el pensamiento que la antropología brasilera y en relación con otras antropologías del mundo vienen discutiendo, ¿no? Que creo que tiene bastante, tiene cosas en común también algunas, el proyecto de colonial. La antropología siempre, eh, yo creo que tiene un lugar externo, ¿no? En esta discusión. Si bien hay algunos antropólogos que, que trabajaron desde ahí, eh, yo creo que la matriz principal viene como de otras tradiciones, ¿no? Y todos mezclan un poco, pero hay algo de la mirada etnográfica, antropológica, que, que es otro punto de vista, ¿no? Que a veces eh, ve con distancia no solo la teoría de colonial, sino cualquier discurso sobre la historia, por ejemplo. Eh, sobre un debate historiográfico que propone instituciones modernas y políticas estatales, ¿no? Si pensamos en matrices civilizacionales, hay algo de la historia que nos remite a la escritura, al registro y al Estado, ¿no? Y en la antropología, y en particular la antropología de las tierras bajas latinoamericanas, amerindias, digamos, eh, la teoría de colonial hace bien en distanciarse de esa idea de lo latinoamericano. ¿Por qué latinos? ¿Por qué la palabra latino? Aunque es un término que, por otro lado, a la izquierda latinoamericana nos es caro, ¿no? Porque justamente permite salir del nacionalismo de cada país y pensar un propio común, ¿no? La patria grande. Pero hace bien Mignolo, por ejemplo, Dussel, cuando señalan lo problemático de esta categoría. Pero bueno, entonces voy a comenzar un poco con este diálogo de la antropología con la teoría decolonial, pero mi objetivo es llegar a los procesos políticos, ¿no? Al proceso constituyente de Bolivia, que es el que estudié más de cerca, pero después abrir la conversación también, ¿no? Sobre el Perú, ¿no? Y su cercanía. Yo trabajé más Bolivia y Ecuador, ¿no? Entonces Perú automáticamente aparece para mí como un terreno de interés para pensar, ¿no? Un proceso político interesante por sus diferencias y cosas en común. Terminar un poco con una conversación más de procesos políticos. Yo creo que hay de hecho un diálogo entre la teoría de colonial y los procesos constituyentes plurinacionales, ¿no? Principalmente las constituciones de 2008 y 2009 en Ecuador y Bolivia. Pero el término de lo plurinacional, de hecho, eh, viajó bastante, ¿no? Eh, estuve en Chile en, en noviembre, pleno estallido social, pues en febrero, y el término aparece bastante, ¿no? Con eh, esta apertura de un proceso constituyente por allá, proceso que al mismo tiempo busca discutir la posibilidad de un neoliberalismo, entonces tiene una mirada que a veces se acerca a lo social, pero mirada pluralista,
¿no? Y ese plural que, que busca hacer pie, digamos, en las diferencias que constituyen Latinoamérica, sé que dialoga mucho con ese movimiento teórico y de las disciplinas, ¿no? Dentro de la antropología, la crítica literaria, la historia. Y entonces estamos como en un terreno común, yo creo que no va a ser un salto muy grande. Y después Brasil, ¿no? Donde estoy. Un proceso también interesante como contraste, ¿no? Porque si uno piensa en estas derechas latinoamericanas relacionadas con fundamentalismos religiosos, militarismo, nacionalismo y al mismo tiempo ultra neoliberalismo, que en cada país conocemos con otros actores, otros nombres, pero que también es común, tenemos un poco como la contracara, ¿no? Como la versión política que busca justamente imponerse contra toda diferencia, eh, toda particularidad, ¿no? Y movimiento, ¿no? Como una versión de radicalidad dentro del orden, ¿no? De encuadrar, de algo que viene de lo militar, de lo religioso, de los viejos poderes también que organizaron las naciones latinoamericanas. Entonces, bueno, ese sería un poco el recorrido que pensé. Eh, Decía que la antropología es como un lugar eh, particular para entrar en esta discusión, ¿no? Y en particular la antropología de los pueblos amazónicos me parece muy inspiradora en estos debates. Hubo algunos aportes teóricos, trabajo de Eduardo Viveros de Castro, que intentó describir de alguna forma un pensamiento amazónico con características que llevaron a todas estas discusiones eh, a entrar en contacto en un objetivo muy de esta época y que ahí creo que hay un diálogo con la teoría de colonial o postcolonial, no solo latinoamericana, sino también de la India, de Oriente Medio, ¿no? Digamos, estas voces intelectuales que irrumpen contra un occidente eh, que impone, digamos, un criterio epistemológico universalista, ¿no? Entonces, vivimos desde la década del 80, digamos, un movimiento que busca romper con este universalismo, con eh, otras voces que aparecen, ¿no? Voces latinoamericanas, voces indígenas, voces chicanas, palestinas, dentro de la teoría crítica, ¿no? Del pensamiento social y muy ligado al pensamiento político, ¿no? Al pensamiento político. Hay un movimiento que es muy visible en la política andina, ¿no? Que es la aparición de la cultura y la raza, donde antes solo estaba la clase social, ¿no? Entonces es una discusión incluso dentro de la teoría del sujeto revolucionario y de la izquierda. Eh, no es solo una discusión contra Fujimori y Bolsonaro, ¿no? Sino que dentro de la izquierda eh, encontramos una tensión, por ejemplo, voces indígenas, voces de minoría y un pensamiento en la izquierda que también es estatal, también es economicista, reduccionista, contrario a la diferencia, ¿no? Esa acción entonces la vemos entre Oriente y Occidente, o entre Occidente y todo el resto del mundo, pero lo vemos también
como proceso que aparece dentro de la teoría social, ¿no? Y la teoría decolonial lo plantea en términos de epistemología, ¿no? De buscar una epistemología del sur, por ejemplo. Boaventura Sousa Santos, que es otro autor que dialoga, digamos, con este movimiento, habla de epistemologías del sur, pero hay un movimiento interesante, lo que se llamó giro ontológico en la antropología, que tenía que ver con los aportes de la antropología brasilera, pero también otros autores, Marlin Stratton, antropólogos, propio Bruno Latour, que participó, digamos, de este diálogo, que se lo rotuló, así como existe la teoría decolonial, como giro ontológico. Y más allá de los rótulos y términos académicos, lo que me parece interesante de esta discusión, y que es una discusión que se plantea contra la teoría decolonial también, es intentar salir del concepto de epistemología, ¿no? Criticarlo. Hoy incluso la situación que vivimos en el mundo se torna muy visible cómo estamos sujetos a un modelo de ciencia, no solo un poder estatal, político, racista, digamos, eh, que impone una matriz colonial del poder en varias dimensiones, sino que la propia idea de epistemología y de ciencia, y digo de ciencia por todo lo que escuchamos ahora diariamente, ¿no? De los epidemiólogos al poder y las vacunas y una idea biomédica, ¿no? sobre el mundo, sobre la sociedad, sobre el contagio, Pero entonces, la ciencia y la crítica a la ciencia debe ser al mismo tiempo una crítica a la epistemología, a la idea de que existe una posibilidad de observar objetivamente la naturaleza y que esa observación, de que de esa observación científica nace, digamos, la razón humana encuentra una verdad. Se podrá, esta verdad, digamos, de la ciencia moderna, se la ha criticado desde distintos lugares, ¿no? Incluso conservadores, porque vemos hoy también cómo algunas derechas se ubican en este lugar anti-ciencia, ¿no? Hay algunos micrófonos abiertos. Vemos cómo hay muchos lugares desde donde hacer esta crítica, y los más interesantes son justamente los que plantean la posibilidad de otras ciencias, otras epistemologías, o como hace el giro ontológico, proponer qué tal si cambiamos el lugar que tradicionalmente se le dio a la epistemología en relación a las ontologías, ¿no? Y ahí la antropología hace esta discusión que podemos pensar más clara si las ontologías las entendemos como culturas, ¿no? Que es lo que suele hacerse, ¿no? Cada cultura, cada pueblo tiene una forma de ver el mundo, en una visión multicultural donde la herencia es grada, pero siempre y cuando se mantenga en su lugar, ¿no? Una visión paternalista que incluye la diferencia siempre que la puede controlar. De pensamiento, esto aparece mucho cuando decimos la epistemología es una, la ciencia es una, la naturaleza es una, y el mundo tiene muchas versiones sobre esas versiones, son las formas como cada cultura entiende
esa única naturaleza, ¿no? Y esa es la base del pensamiento occidental. Solo un mundo, el mundo es único, y tenemos infinitas versiones que son distintas culturas. La antropología intenta subvertir eso, ¿no? La antropología se caracteriza por intentar en serio esas voces a las que acerca, ¿no? ¿Cómo entender entonces, por ejemplo, el pensamiento sónico como otro mundo? No solo una versión del mundo que es la ciencia occidental, la razón occidental la que lo define, ¿no? ¿Qué pasaría si consideramos este mundo como otro mundo posible? ¿No? Entonces vemos, por ejemplo, que esa idea de naturaleza, base de esa ciencia universal, no aparece de mismo modo en muchas poblaciones tradicionales. Y esa discusión, por ejemplo, Latour, Donna Haraway, hay autores que de forma muy interesante la llevan a la ciencia moderna incluso, Isabel Stangers, o sea, pasa si esa división que funda el pensamiento, la organización del mundo moderno entre naturaleza de un lado y sociedad de otro, o sea, como estado de la naturaleza, una visión antropocéntrica que no abre la posibilidad de contacto esos dos mundos o esferas, ¿no? Y justamente tiene también el mundo organizado en esferas separadas. La economía separada de la política, separada de la religión. Cuando cualquier acercamiento a una sociedad real, pero incluso una etnografía en nuestra sociedad, muestra que esas esferas están continuamente, ¿cuál era, Marfil, la palabra que usaste al principio? Interpenetrándose, intentándose, ¿no? Y bueno, de hecho, tenemos voces intelectuales indígenas, por ejemplo, otras voces que traen eso. Concepción sobre el mundo, concepciones que la antropología clásica llamaría de animistas, de un mundo animado, ¿no? Y que en los Andes, de hecho, está vigente y viva incluso en la sociedad urbana, cuando la Pachamama, o, o, o vemos vidas, seres no humanos que participan, digamos, de nuestra socialidad, como las montañas, o incluso lo que estudia Marisol, ¿no? Como en un proceso de lucha, defensa de un territorio, lagunas o de un cerro, encontramos una opción que no es justamente la moderna, antropocéntrica, cerrada a una sociabilidad no humana. Entonces, esta discusión en Brasil aparece en la idea del perspectivismo, ¿no? Con los propios indios, si pensamos el pensamiento salvaje, indígena, viene de una tradición de la antropología americanista, ¿no? Levi-Strauss, el pensamiento salvaje, cómo a partir de la década del 50, 60, 70, se vierte visión clásica, donde evolucionista, ¿no? El pensamiento indígena parecía como incompleto, donde incluso la economía indígena parecía como no desarrollada, y podemos ver eso incluso como una visión genérica del primer mundo hacia el tercer mundo, ¿no? Esa idea del desarrollo como el lugar hacia donde hay que ir, y ahí ya nos acercamos a los procesos políticos latinoamericanos. Y a partir de la década del 60 eso se subvierte. Hay tres autores, Levi-Strauss con el pensamiento salvaje, Pierre Clastres
con la sociedad sin Estado, que no es que no tiene Estado porque todavía no pudo desarrollar instituciones políticas centralizadas o una sociedad sedentaria con división entre los que mandan y los que trabajan, ¿no? O con representación política. Entonces, no es que las sociedades amazónicas sin Estado, los guaraní, por ejemplo, los Yanomami, no es que ellos todavía no tienen Estado, sino que es una decisión autónoma de organizarse sin Estado, ¿no? De buscar formas sociales no centralizadas, ¿no? Por ejemplo, a través de la guerra o de jefes sin mucho poder, ¿no? Donde el poder circula, donde el poder eh, no, está no crea dillos y jefes superpoderosos, sino que rota, ¿no? Como en el propio andino. Entonces, este movimiento en la teoría que empieza y no creo que esté disociado, que la década del 60 es una década de luchas, de transformaciones, luchas anticapitalistas, de búsquedas de nuevos caminos en la izquierda ante la frustración de la experiencia estatal, del socialismo estatal en la Unión Soviética. Y en la teoría antropológica, como entonces los sujetos subalternos, que eran hasta entonces definidos por la falta, por lo que no tenían todavía, vuelven como pueblos que deciden no tener Estado, deciden no en una opción de trabajar menos, por ejemplo. En la misma época, en la teoría marxista y todo un desarrollo de una concepción que a diferencia de pues, en la izquierda tradicional es crítica al trabajo, no pone al trabajo más en el centro como lo que se debe, lo que dignifica, al contrario, como lo que oprime, y se aleja de esa idea de transformación a partir de la evolución de los medios de producción, de la industrialización, de la formación de una burocracia. Está todo el tiempo en ese ambiente intelectual, tenemos la idea del pensamiento salvaje y que recientemente vuelve, ¿no? En trabajos etnográficos que muestran cómo de hecho hay otras formas de entender la naturaleza o la relación entre hombre y naturaleza, son otros pensamientos. Y estas, digamos, ondas se vuelven formas universales para los pueblos, que colocan a las epistemologías no más como teorías universales, sino particulares. O sea, la ontología, que era particularidad, se vuelve para estos pueblos, para cualquier pueblo tradicional, una visión universalista, que debe tomarse como universalista. O sea, se iguala con la ontología como sujeto de la razón del hombre, ¿no? Entonces, en esa reversión, que creo que es un proceso común a la teoría decolonial, porque es la descolonización del occidental, tenemos un mundo, digamos, que se transforma en lo que dicen los zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos, formado por muchos mundos, porque no es solo una versión del mismo mundo, y ese mundo lo definiría Occidente, sino que es un mundo formado por muchos mundos. El mundo occidental es uno más, ¿no? Uno que se desarrolló como en la teoría decolonial describe, ¿no? En distintos momentos del desarrollo del capitalismo, desde el siglo XVI o antes, ¿no? En las distintas fases de un Europa colonial,
imperialista, digamos, conquistadora primero, después liberal, pero que maneja el centro en términos epistemológicos. Entonces, de lo que se trata, este movimiento que me gusta pensarlo como un movimiento dentro del pensamiento, pero también al mismo tiempo tenemos a los obreros de las fábricas de Europa haciendo Mayo del 68 o las revueltas de Italia en el 69, las luchas del 60 y el 70 en Europa, en el, es repensado desde dentro, también es criticado y renuncia a ser quien va a, digamos, explicar el mundo, pone más en una actitud de entender otras explicaciones posibles. Entonces entran, por ejemplo, las luchas indígenas, las luchas ecologistas, las luchas, digamos, toda lucha potente cuestión esa autoridad epistemológica. Y en América Latina, como decía, hay un movimiento donde movimientos que negaban, digamos, la particularidad, por ejemplo, en los Andes desde una posición clasista muchas veces, no solo liberal o conservadora, ¿no? En una historia de élites blancas que alternaban entre nacionalismo, en las constituciones, por ejemplo, ¿no? Las tradiciones hispanas, las tradiciones progresistas, liberales, pero también la izquierda. Y hay un momento que ustedes sabrán decirme mejor, donde en Perú se discute esto, ¿no? Y yo escuché algo de un debate en la década del 70, entre Steve Stern y Arguedas, ¿no? También como de una izquierda, de una clasista, que en los Andes aparece como lucha de la clase campesina, y la aparición de lo quechua, digamos, en Bolivia de lo aymara, que en la etapa política, pero también cultural, intelectual, de radios, de los campesinos que estudian en las ciudades, da origen al indianismo, ¿no? Al indianismo catarista en Bolivia. Y de esa fusión que de hecho plantea una tensión parecida, ¿no? Entre lo local y lo universal, la revolución por un camino de la izquierda occidental, universal, de la clase trabajadora del mundo, que se une, digamos, una visión del sujeto político revolucionario, que es el proletario, donde esté, a una visión de lo proletario como alguien que también es explotado, no solo por su condición de clase, sino por su condición étnica o racial. Y eso se combina, es interesante que se combine y no que sustituye, ¿no? No es que deja de lado la lucha de clases en lo que sería una disputa más liberal, multiculturalista, ¿no? Sino que encuentra lo que el catarismo dice en Bolivia, los dos ojos, el de la clase, lo étnico. Y esas discusiones, al mismo tiempo de la política, con el sindicalismo amarillo, aliado a los militares en la década del 60 en Bolivia, da lugar a este nuevo campesino indígena en los 70, ¿no? Que es con marchas es lo que termina derrubando la dictadura de Banzer, fin de los años 70, en pleno plan Cóndor, ¿no? De coordinación de dictaduras militares latinoamericanas, y que cierra, digamos, una lectura
que va a ser fundamental en 2009, en 2006, 2007, 2008, 2009, se discute una nueva constitución, ¿no? Son los términos, la visión del indianismo eh, combinado de otras lecturas también, ¿no? Eh, yo decía, el zapatismo mencionaba, de hecho, hay influencia de la autonomía como pensada entre los zapatistas en México, que entra en la definición de un régimen territorial con autonomías indígenas en Bolivia. Que bueno, después eh, la derecha, eh, digamos, eh, morada, ¿no? Y poco del espíritu catarista quedaría en una constitución que en el caso de Bolivia es revisada por sectores liberales y políticos conservadores que para aprobar el texto constitucional le dejan marcas, ¿no? Terribles, la reescriben, la cortan, la traducen nuevamente a un moderno, cuando tenía altos, quizás todavía tenga como símbolos eh, del reconocimiento del vivir bien, vivir como alternativa al desarrollo, el reconocimiento y oficialización de todas las lenguas indígenas, la autonomía, la plurinacionalidad y lo comunitario, ¿no? Símbolos no son desarrollados constitucionalmente, digamos, la forma comunitaria no quiebra eh, la matriz liberal, la democracia comunitaria del AILU no se impone y no tiene la misma fuerza en el Estado plurinacional como las formas estatales de justicia, de representación. Pero bueno, pero ahí están, entran, digamos. O sea, el pulso que viene de las luchas campesinas de los 70, 60, 70, de las luchas contra el neoliberalismo, después en democracia, y entre los años 2000 y 2005, en luchas de movimientos sociales por soberanía, por el control del gas, por luchas de autonomía, luchas indígenas, periodos de movilización. En Bolivia pasó por la guerra del agua, la guerra del gas, pero también la movilización de los pueblos indígenas, ¿no? Y quizás para terminar esta primera exposición, no quiero extenderme mucho, no voy a poder llegar al Brasil, etcétera. Quería terminar con una tensión, una frustración que vuelve a aparecer dentro del campo popular, digamos así, ¿no? Que es ese distanciamiento, y recordando un poco ese movimiento que yo mencionaba, ¿no? De los pueblos indígenas que deciden ser no estatales, ¿no? Los pueblos de las tierras bajas. Hay una tensión dentro de los que aprueban la nueva constitución en Bolivia, que se expresa como Estado y desarrollo contra la plurinacionalidad, ¿no? Entonces hay una ruptura entre el partido de gobierno, entre Evo Morales, y intentos de reelección, ¿no? Que lo terminaron haciendo caer en la insistencia de la reelección, de un lado y del otro, los pueblos que habían la constituyente desde la redacción de la Constitución intentado desarrollar formas de autonomía, formas comunitarias, formas plurinacionales, por las pequeñas brechas, digamos, que la disputa política permitían, para que haya otras formas de justicia, etcétera, para que haya una territorialidad colectiva, digamos, una posesión colectiva de la tierra.
Y esa tensión está desde el inicio, ¿no? En el proceso constituyente boliviano, pero ya con nueva constitución queda muy visible en 2011, ¿no? Y termino con eso, que es la represión del gobierno de Evo a una marcha indígena que buscaba impedir la construcción en un territorio indígena y un parque nacional, ¿no? de posesión colectiva. Que bueno, es un gran conflicto que también trae intereses campesinos frente a intereses comunitarios y que un poco quiebra políticamente una alianza, una fuerza que yo diría que es colonial, ¿no? Que aparece en la nueva constitución de es la fórmula que redefine al pueblo boliviano como indígena originario campesino, ¿no? Que, y esas tres palabras, y también afro-boliviano, la definición es más larga, pero el indígena originario campesino es interesante porque aparece sin comas, ¿no? Como un reto único, intentando englobar, digamos, todas las particularidades entre el sindicalismo campesino y las comunidades indígenas que rompen con el sindicato y la forma sindical y que eran parte, digamos, de esa alianza que permite una constitución plurinacional, ¿no? Pero bueno, entonces terminar como, con esa tensión que se reproduce ahora dentro de este encuentro de diferencias y que un poco es el costo también, ¿no? de una opción por el poder. Una opción, ustedes me decían, bueno, ahora ya hablaremos un poco más de política peruana, pero las alianzas espurias, en Bolivia esto se da, por ejemplo, y de igual forma diría en Argentina del kirchnerismo, Brasil del PT, en la administración de poder a la forma como lo harían, digamos, los adversarios, ¿no? En alianzas, por ejemplo, con el agronegocio, con los ojeros, con los religiosos fundamentalistas, un poco la realidad de la política latinoamericana que va en sentido contrario de este movimiento que tiene raíces simultáneas, digamos, diría rizoma más que raíces porque lo encontramos al mismo tiempo en mayo del 68, en el pensamiento indígena, en las discusiones de las disciplinas mentales de pensamiento, ¿no? Contra la antropología tradicional, contra la teoría literaria crítica, esa idea que incorporan Gramsci y Foucault para dar lugar a un pensamiento que critica la episteme moderna, ¿no? Y los universalismos, incluso dentro del campo del pensamiento. Entonces, bueno, dejo mi exposición por acá y los escucho. Muchas gracias, Salvador. Compañeras, no sé si están escribiendo sus... No veo preguntas en el chat. No sé si quisieran entonces levantar la mano debajo de cuando ustedes saben levantar la mano de chat, ¿no? Ponen el chat, sale la lista de los participantes y debajo está invite me, raise hand, manita en raise hand para Florcita. ¿Liberas por favor los micrófonos para que la gente pueda formular sus preguntas? Creo que se han quedado pensando en lo que has dicho. Vamos a dar unos minutitos para que puedan formular sus preguntas. Sí, Indira ha levantado la mano. También. Indira ha levantado la mano y Irma ha escrito una pregunta. Le damos la palabra a Indira y después leemos la pregunta de Irma, ¿les parece? Indy.
Gracias, Marfil. Hola, Salvador, gracias por tu presentación, por compartir con nosotros este trabajo que tú vienes haciendo. Yo tengo, bueno, y una pregunta también, ¿no? Hace unas semanas tuvimos en el espacio de mujeres también dentro del movimiento una conversación con una historiadora peruana. Ella tiene un trabajo muy interesante, si lo quieres revisarlo, de repente escuchado antes, se llama Maritza Villavicencio. Y bueno, se hacía también un recuento sobre una parte de la historia que nosotras mismas no conocemos del todo, ¿no? Y es la presencia femenina a partir de mujeres que tuvieron responsabilidades de poder, ¿no? Al interior de las culturas preincaicas, ¿no? Y ella hacía una votación, decía que es propiamente femeninas en culturas que hoy ya, bueno, han quedado de la historia, ¿no? Siempre que por ejemplo, se hacía algún descubrimiento que ver con un entierro, una tumba de una de estas mujeres, se asociaba su figura o su rol como la esté, ¿no? Pero bueno, los hallazgos arqueológicos han ido cada vez más acercándose a que eran mujeres con un poder propio, ¿no? Y con un poder de decisión. Y ella decía que muchas de estas posiciones de poder en realidad pudieron existir todavía, incluso en la colonia, ¿no? Pero que la República hizo que estas estructuras fueran poco a poco disipándose y hasta olvidándose, ¿no? Entonces, ¿cuánto de lo que en tu experiencia has ido conociendo de estas formas de organización, de esos conocimientos, de esos saberes propios de los pueblos, más bien en la etapa republicana han ido olvidándose y perdiéndose, ¿no? O sea, esto parece una contradicción porque, bueno, hay una lucha contra el poder colonial que se dio en nuestros países, pero al parecer esa, esas figuras o esas fuerzas de dominación se hicieron más notorias en la etapa republicana, y eso es algo que bueno, hoy casi 200 años de existencia como país, nosotros estamos empezando a reflexionar, ¿no? Entonces, a ver un poco cómo lo ves tú, si es que la República en realidad significó para los pueblos indígenas, para las poblaciones que también tuvieron un rol en los procesos independentistas, un significado pues liberador o no tanto, ¿no? Y bueno, parece que no tanto en sí. Y lo otro que quería consultarte es, tú ahora mencionabas haciendo este recuento de lo que fue el proceso constituyente boliviano, que hubo algunas figuras que quedaron no, o sea, no recogidas en su dimensión, ¿no? ¿Podrías ahondar un poco más en esto? ¿Qué tipo de figuras eran? Eran, me imagino, instituciones de tipo más organizativas en la sociedad, pero no, saber un poco más de eso para que puedas ampliarlo. Gracias. Gracias. Gracias, Cindy. Salvador, no sé si quieres contestar directamente porque es una pregunta larga y compleja, o quisieras que te lea la otra pregunta que está presente para que puedas agruparlas. Sí, contesto mejor, contesto. Vale. Lo de Indira. Bueno, primero sobre las mujeres, es a veces un misterio, ¿no? Porque muchas veces las propias comunidades indígenas también asimilan formas occidentales, ¿no? Hay todo un debate sobre si el machismo ya existía antes o llegó con el mundo colonial. Y lo que se sabe, por ejemplo, en los pueblos guaraníes es que era una sociedad matriarcal, ¿no? Que el centro era femenino. Y ahí tenemos que pensar en cada matriz de civilización hay otros principios, ¿no? Una cosa es el mundo andino, donde está esta figura del chachahuarmi, de la pareja del poder, ¿no? Y ahí podemos preguntarnos cuál sería la relación dentro de la pareja, si es igualitaria o si hay alguna jerarquía. Hay una antropóloga escocesa, Olivia Harris, estudió los Laimis en Bolivia, por ejemplo, y hay bastantes indicios de que eran otros los criterios organizativos.
de la sociedad y las concepciones sobre sexualidad incluso y de género. Entonces, sin duda, más que, o sea, no solo el problema es si había machismo o no machismo, sino el efecto de uniformidad que impone la colonialidad y Occidente, ¿no? Donde, porque tampoco se trata de revertir, sino de, o sea, la pregunta no tiene que ser solamente si era al revés, sino si era diferente, porque hay tantas posibilidades que a veces entramos como en un código dicotómico donde si no es machismo, entonces es feminismo, cuando de lo que se trata quizás es de entender la complejidad de formas que quizás eran también machistas, pero de otra forma, o que no se podía considerar en ese término binario. Bueno, eso uno. Después lo de la república es muy interesante, porque justamente el catarismo en Bolivia está muy claro en el movimiento catarista, como la república es la continuidad de la colonia, ¿no? Como fue la misma gente, digamos, eh, la que mantuvo las estructuras coloniales de poder, o los hijos, o los nietos, o incorporando gente, de hecho, nacida criolla, pero con mentalidad colonial. Y de hecho la República nace junto con la expansión del capitalismo industrial y urbano europeo, ¿no? Entonces, eh, podemos entender esa continuidad con lo colonial. En Bolivia, de hecho, no sé en Perú, pero en Bolivia la República Boliviana dependía principalmente por muchas décadas, el principal ingreso seguía siendo el tributo indígena, ¿no? Entonces, hay muchas continuidades y a veces hay incluso situaciones de mayor colonialidad en la República, porque los españoles reconocían cierta autonomía, mientras que los liberales y conservadores republicanos muchas veces fueron los que ejecutaron expropiación de tierras y, en fin, ningún idealismo con lo republicano, pero es un término también que tiene distintos significados, ¿no? Si pensamos en España, la lucha de los republicanos con el franquismo, ahí podemos ver otro sentido, ¿no? Y la república, si la pensamos contra, digamos, el antiguo régimen, también tiene elementos progresistas que pueden incluso haber resultado en luchas de sectores burgueses, pero contrarios a, por ejemplo, el poder clerical en América Latina. Entonces, no hay una única respuesta, pero sí es interesante como la forma república tan incorporada, ¿no?, por nuestras naciones latinoamericanas, desde los movimientos indígenas, tienen de hecho una fuerte crítica y contestación, ¿no?, que viene de la historia, de ver cómo la república mantuvo formas tradicionales, o incluso cuando las modificó en un sentido moderno, liberal, capitalista, de la burguesía, ¿no? Es la forma política de la burguesía, donde la representación eh, se conecta con las instituciones también del mercado, de la representación política, como un gran paquete de Occidente, ¿no? Que es, digamos, impuesto o autoimpuesto o construido en distintos lugares, ¿no? Y lo tercero, justamente, cómo es el desafío de salir de ese modelo de república, desde dentro de las repúblicas en que estamos, ¿no? Y donde hay tensiones, como vemos con la nueva derecha o la vieja derecha latinoamericana, donde a veces la república es lo único, es algo que frena, digamos, un avance conservador sobre las instituciones. Entonces entendemos también luchas democráticas
que usan las instituciones de la República, en ese conflicto que tenemos, incluso en la izquierda, de si desde adentro, desde afuera, a veces asumiendo las instituciones como propias, intentando cambiarlas. Y bueno, y en Bolivia ese intento se hizo desde la constituyente. Es bastante frustrante, ¿no? Si uno piensa lo que se buscaba, lo que desde dónde nacían, desde las luchas donde nacían propuestas de cambio, ¿no? De plurinacionalidad, de comunidad, y después cómo eso se transforma en una discusión, una negociación política entre abogados o operadores políticos, en negociaciones con un gobierno, sectores económicos que intervienen también en la Constitución. Y es un poco la frustración anticipada que ya se puede ver del proceso constituyente chileno también, ¿no? Donde la derecha garantizó que la aprobación del texto debe contemplar 2/3, ¿no? Entonces, con eso ya tiene un poder de veto a cualquier posible texto constitucional post-pinochetista, ¿no? Y eso pasó en Bolivia. La derecha tenía el MAS, ganó las elecciones primero con 54, después para constituyentes sacó 54% de los votos, tenía mayoría en la constituyente, pero la derecha tenía poder de veto, ¿no? Entonces, propuestas como representación directa de las naciones indígenas, de los pueblos, en las instituciones, ¿no? En el Congreso, por ejemplo, fueron vetadas. Y a veces es interesante porque también eran vetadas desde el propio gobierno del MAS, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Porque desde la idea de que es el gobierno el que representa, no necesita, bueno, una desconfianza, ¿no? Con delegar justamente que haya más voces, más una representación desde abajo. En un proceso que va transformando, digamos, como era en Bolivia, un partido-movimiento. Ustedes deben discutir eso, ¿no? Como grupo en movimiento. La idea de romper la forma partido desde la forma movimiento, que nace desde un instrumento político que se forma por sindicatos y organizaciones sociales, a una forma hipercentralizada, ¿no? Y ahí volvemos a la primera discusión, ¿no? Sea indígena o no indígena, sea hombre o sea machista o no, digamos, hay un juego entre lo centralizado y la autonomía que entrega, digamos, que mantiene el poder político abajo, digamos, en la sociedad o en el movimiento. Y ahí ya estoy viendo la pregunta de Irma, que creo que tiene que ver con eso también. ¿La quieren leer? Claro. Los movimientos indígenas y afrodescendientes, los movimientos indígenas y afrodescendientes vienen luchando por el reconocimiento de sus saberes y prácticas en formas institucionalizadas por sus estados. De hecho, casos como en el de Ecuador y Bolivia, los movimientos indígenas tienen o tenían como una apuesta fundamental el proyecto de la refundación del Estado, la refundación estatal. Cuando se lanzan proyectos políticos, por ejemplo, el Pachacutic en Ecuador, desde el movimiento indígena, lo que ha sucedido son muchas tensiones y debilitamientos de los propios movimientos que los acaban alejando de sus apuestas. La pregunta es, dada esta experiencia de los compañeros de Ecuador y de Bolivia, ¿es una estrategia eficaz seguir jugando desde el lado de la política institucional electoral? Bueno, hay que juzgar, ¿no? En cada momento. Yo diría que en América Latina hoy
bueno, no generalizaría todos los países, pero tuvimos muchas experiencias frustradas, ¿no? De llegar al poder, pero no tener poder para hacer nada, depender de alianzas, ¿no? Lula, por ejemplo, con Temer, ¿no? Era un cogobierno con uno de los partidos más conservadores del Brasil. El gabinete de ministros era todo en cuotas para los pequeños partidos que le daban apoyo parlamentario. A veces es mejor quedarse afuera con fuerza social, ¿no? Que dilapidar esa fuerza en una institucionalidad donde no vas a tener mucho que hacer. Y me quedé pensando en la pregunta sobre Pachacuti. Cuando se lanzan proyectos políticos desde el movimiento indígena, lo que ha sucedido son tensiones y debilitamientos de los propios movimientos. Sí, bueno, en Bolivia no es exactamente eso, porque el MAS, si bien había una ambigüedad, ¿no? Porque Evo se declara presidente indígena, pero después, en un momento de conflicto con los indígenas, él dijo, no, en realidad yo siempre fui presidente sindicalista, no presidente indígena. Es interesante entender la complejidad social que diferencia, digamos, las organizaciones indígenas étnicas con un proyecto de autonomía que tiene algo de la crítica decolonial, ¿no? De ser crítico de la forma republicana, de cuestionar desde afuera, digamos, desde un deseo de descolonización, y una posición como la de Evo, digamos, y los cocaleros y el sindicalismo campesino, que como fuerza mayoritaria dice, no, vamos a gobernar las instituciones, tomar el poder no es hacer otro poder o descolonizar, sino concebir la descolonización como ocupar las instituciones, ¿no? Que las mujeres de pollera estén en el Parlamento, en la Casa de Gobierno, que digamos, gobernar, digamos, con los instrumentos, con las instituciones ajenas. Es un movimiento distinto que esos pueblos que el zapatismo, por ejemplo, que plantean que no quieren ni recibir los planes de ayuda del Estado y que construyen sus propias instituciones, ¿no? Pero bueno, es un problema que se analiza en cada contexto histórico. Salvador, han aparecido dos preguntas más y compañeros, si alguien más quiere preguntar, vayan escribiendo sus preguntas porque Salvador también quiere dialogar un poco con nosotros y no solo estar contestando. Te leo la pregunta de Amsi Ballenas, dice, ¿cuál sería el papel concreto de las organizaciones políticas y las organizaciones civiles en la decolonización, el ecologismo y el diálogo con los pueblos indígenas? ¿Cómo podríamos trabajar para estrechar estos lazos de una forma que no sea colonial, que no se repitan los mismos errores? Y mi pregunta, que tiene que ver con lo que estabas contestándole a Irma, es si tú ves todavía posible que se construyan estados plurinacionales. Era un poco la apuesta de las constituciones de Bolivia y Ecuador, ¿no? Que hemos visto que han sido traicionadas o demostradas muy difíciles de llevar a cabo. Sí, sobre lo primero, ¿cómo relacionarse? Bueno, es interesante porque esa pregunta aparece tanto en la política, el problema del sujeto político o incluso el sujeto proletario o indígena, como un grupo que es, digamos, la situación bolchevique o jacobina
o de las vanguardias políticas o de las clases medias en su diálogo con el sujeto subalterno, ¿no? Que es un problema político, pero también es el problema epistemológico, metodológico de ciencias sociales, de la propia antropología, cómo, desde qué lugar encontrar una posición para preguntarse por el otro, para dialogar con el otro, para escribir sobre el otro, para entender el otro, ¿no? Y que un poco la teoría de coloniales es como una respuesta a eso, ¿no? La imposibilidad de eso. Entonces lo que puedes hacer como blanco es dar lugar a otras voces, no sé, dejar de hablar, una cosa así. Dejar de hablar, que aparezcan otras voces, o por lo menos dialogar. En la antropología fue toda una discusión eso, ¿no? Cómo hacer eso desde el texto, desde la etnografía, ¿no? Un texto dialógico o multivocal, donde aparezcan otras voces y no sea el antropólogo, el teórico el que hace una síntesis. Y bueno, eso se discute en la literatura, es un poco el mundo de hoy, ¿no? Donde vemos la intelectualidad indígena, otras voces, en la música incluso. Entonces, bueno, una forma es eso, no ser el que determina la forma en que va a ser la conversación, ¿no? El que convoca, el que eh, elige el menú, el horario, no sé, como pensar formas de correalización con los otros, de encuentro horizontales, no paternalistas. Eh, y después sobre la posibilidad de estados plurinacionales, de hecho hay que eh, preguntarse qué significa lo plurinacional, ¿no? Porque en Bolivia y en Ecuador existe lo plurinacional de las organizaciones indígenas, ¿no? De hecho, las protestas del año pasado, en septiembre, la CONAIE es una fuerza que se reconoce como anticapitalista y plurinacional. Pero el gobierno, el Estado, principalmente de Correa, no sé si tanto Lenín Moreno o Evo, es lo plurinacional desde el Estado, ¿no? Entonces, la política estatal, que antes era republicana y a veces sin muchos cambios, una política concreta, se le cambia el nombre y se dice que es una política por el buen vivir o la plurinacionalidad. Y de hecho, la forma de gobierno y de Estado que Bolivia propuso no era diferente de la forma republicana. No cedía un poder territorial era una concepción más bien de una izquierda caudillista y nacionalista, no plurinacional, que se encontraba con las formas latinoamericanas de la izquierda nacional y popular, no plurinacional y popular. Porque de hecho los pueblos se reconocían en el discurso estatal, pero el discurso era desde el Estado y desde un lugar donde no había mucho ese gesto de dividir la palabra o de lo dialógico multivocal, ¿no? Era la voz de arriba, ¿no? Y dentro justamente esa transformación del partido movimiento en un gobierno centralizado. Entonces, quizás sirva volver a las formas de los pueblos contra el Estado, la sociedad contra el Estado, las formas nómades que evitaban la centralización, la acumulación del poder en pocas manos y esa división, ¿no? Entre los que deciden, los que organizan, los que enuncian, los que hablan y los que trabajan.
¿no? O los que ven las cosas desde abajo. Entonces, si es posible construir ese Estado, es cuestionando, digamos, esas estructuras políticas legadas, digamos, del poder colonial, del poder capitalista. Gracias, Salvador. La última pregunta, ya te veo cansado, disculpa. Narda, has Muchas gracias. levantado la mano. Sí, gracias. Bienvenida, querida Narda. Te demos Gracias, la María. palabra. No puedo prender la pantalla y muchas gracias, Salvador, pero en realidad, agradezco muchísimo tu enfoque porque una de las cosas que casi nunca se discute cuando se habla de la decolonialidad es el Estado, y la relación con el Estado y la relación con las instituciones. Y lo que tú has planteado son varios matices desde la experiencia de Bolivia que creo que hay que tomarlas en cuenta. Ese es un balance que nos hace mucha falta. Es decir, desde todos los intentos que se han hecho respecto de cómo se construye la decolonialidad, el caso de Bolivia, sin duda, que tú nos estás planteando, nos levanta este tipo de preguntas. Yo quiero plantearte dos temas, ¿no? Uno tiene que ver con cómo, algo que también decía Catherine Walsh el año pasado, cuando se recordó el año de la muerte de Quijano, ¿dónde están los requisitos ahora para construir la decolonialidad después de lo que ha pasado en Bolivia y que sabemos que la expectativa que hubo en el Estado, tú ahora estás diciendo que hay muchas formas, y en el caso del Perú, esta es una forma heterogénea, siempre hablamos, la otra vez hablamos de la heterogeneidad, las propias comunidades son muy heterogéneas entre sí, tienen relaciones diferentes con el Estado y con las propias empresas localmente. Entonces, claro, tú estás diciendo dialoguemos sobre el Perú, y yo te estaba planteando esa reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver de las formas de autonomía comunales en Bolivia con respecto a lo que tú puedes observar de la heterogeneidad que hay en el Perú, de cómo se establece esa relación? Esa es una cuestión que yo quería preguntarte como un asunto general. Y lo segundo era tu referencia a que amplíes un poquito la tensión que decías que hay ahora entre esta Estado y desarrollo y la plurinacionalidad que tú estás planteando que existe en este momento como tensión. Quisiera que amplíes un poco sobre eso, por favor. Sí, bueno, las diferencias con Perú lo dejamos como primer pregunta para ustedes. Ustedes me dirán cómo es diferente. Y la atención con el desarrollo es, bueno, justamente no, esa magia con que el Estado boliviano y ecuatoriano defendieron un modelo desarrollista, incluso extractivista, en nombre de la plurinacionalidad o del vivir bien, ¿no? Donde el vivir bien ya no era la forma del aile, la forma de la comunidad, donde el trabajo se encuentra con la fiesta, hay formas colectivas de producción, de ayuda mutua, sino que era el Estado, por ejemplo, como dueño de los recursos naturales y vendedor de gas, cuidaba, ¿no? Desde una visión paternalista, las necesidades de todos los bolivianos, ¿no? Entonces, incluso en nombre de esa concepción más nacionalista, estatal, clásica, por ejemplo, Rafael Correa justificaba la exploración de petróleo en territorio indígena, no en el parque Yasuní, que al inicio de su gobierno hubo una propuesta de dejar el petróleo bajo la tierra para no, digamos, porque es extremadamente contaminante y destructivo su explotación, y él propuso que el mundo le pague para eso, hacer una especie de fondo donde el mundo le pagaría a Ecuador para no sacar ese petróleo. Como no funcionó eso y después cambiaron los vientos, él mismo mandó a la empresa nacional de petróleo a prospectar y, digamos, no sé hasta qué punto se hizo, pero invadir el territorio con capital chino y bueno, fue todo un conflicto.
Entonces, un poco es eso. La palabra de lo plurinacional llegó a España también, ¿no? Cuando Podemos, el partido de Pablo Iglesias, de la nueva izquierda española, buscaba una solución para el conflicto, no sé si ya me estoy yendo muy lejos, pero para el conflicto separatista o justamente republicano de Cataluña, del soberanismo catalán, la solución era la plurinacionalidad. Pero ahí de nuevo aparecía más que un derecho a autodeterminación, una propuesta nacional, de Estado nacional, fuerte, que sin embargo permitiría que en cada lugar se hablen sus lenguas. Entonces yo lo veo más como una propuesta multicultural, ¿no? Así como vemos países como Bélgica, Canadá, que reconocen distintas culturas, lenguas, pero que no, no ponen en cuestión la estructura del poder y la estructura de organización política, contemplando formas no modernas, ¿no? O de pueblos minoritarios. Es fácil una pública que habla inglés y francés, ¿no? El tema es cómo pensar una institucionalidad que combine las formas del chachahuarmi, la rotación del poder comunitario en las tierras altas, en Bolivia, con el matriarcado nómade de las selvas de las tierras bajas. Bueno, otra discusión es hasta qué punto los propios pueblos construyen a partir de esas diferencias, ¿no? Y justamente en esa tensión que aparecía con Evo, ¿no? De si desarrollarse un poder autónomo, inclusive reinventándolo, porque creo que ese problema de lo plural, de la diferencia, de lo no estatal, no aparece solo en pueblos tradicionales, nómades, selváticos, no es un problema en las ciudades, incluso cómo construimos un poder desde abajo, incluso en barrios de ciudades muy pobladas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Salvador, muchísimas gracias. Creo que tú también querías hacernos unas preguntas o generar un poco más de diálogo. Entonces, aprovecha que todavía está conectada la mayoría de los compañeros, que todavía nos queda un poquito de energía para que podamos hacer ese diálogo. Sí, no, más que nada escucharlos, que me cuenten lo que ustedes están pensando, viendo en el Perú, construyendo. Pucha, que un poco abierta tu pregunta, compañero, grande. No sé No, si alguna compañera o compañero se anima a darle un poco de insumos a Salvador, Indy, Irma, Gina, o bueno, cualquiera, por favor, compañeros. ¿Quién se anima a tomar la palabra? Chicas, qué calladas están. Marfil, me parece que Gina quiere hablar, pero no le escuchamos. Bueno, vamos a preguntarle. Gina, ¿nos escuchas? Aquí está. Hola. No se te escucha. Tienes que desbloquear tu micrófono. En la parte de abajo de tu foto, busca los iconos y desbloqueas. Es que aparece con micrófono abierto en realidad. Debe ser otro problema. Tiene el micrófono abierto, sí.
No, volumen. Escribe, tipea. Se le escucha reír, pero no se ven los gestos, pero nada más. Ah, qué pena, no tengo sonido. Sí, pues su computadora. Florcita, tú Hola, tienes el... Martín. Estaba tratando de hablar, pero Hola, creo que no Erika. quiero mi mano. Sí, No sé si dale, quieres. querida, habla. Ok. Bueno, primero, gracias, Salvador, por la presentación, muy útil. De hecho, hemos tenido una serie de presentaciones previas sobre decolonialidad, lo cual ha sido muy interesante, pero está abierto un poco más sobre la decolonialidad desde el Estado, ¿no? Que es súper interesante, sobre todo para nosotros que planteamos en esta primera etapa, como te decía, Marfil, un proceso de formación de feministas, ecologistas, anticapitalistas. De hecho, queremos construir, o bueno, en eso estamos, en el proceso de construir un espacio en la que exista una transversalidad de las cosas, ¿no? Porque lo que hemos encontrado en algunas organizaciones, quienes hemos estado activas, activos, actives, es que se ve mucho el tema, por ejemplo, feminista sin ver el tema de raza, ¿no? O de etnia, sin ver el tema de clase social, o desde las izquierdas es muy recurrente ver el tema de clases, pero se olvida que también hay otros factores que determinan quién puede progresar o no en un país, ¿no? No solamente determina la clase a la que perteneces, si eres mujer o varón, si eres de la comunidad LGTBI o no. Entonces queremos como tratar de tener un enfoque un poco mucho más transversal eh, sobre las cosas, ¿no? Sobre el tema ecologista también, que es un tema que se ve como algo de muchos jóvenes, de muchas jóvenes, pero que en realidad los pueblos indígenas lo han estado viendo desde, o sea, desde siempre, ¿no? Entonces no es simplemente un tema progresista o de la generación de los millennials, pero es un tema que viene desde antes, ¿no? Entonces también eso. Y rescatar no solamente, creo que también ha habido una división en cuanto a las generaciones, ¿no? Las generaciones tal vez más jóvenes, decimos que las personas que son de más edad tienen como ideas un poco más antiguas, que esas cosas que sucedían antes ya no suceden ahora, que la lucha de clases es una cosa inexistente o ya desfasada. Y tal vez las otras generaciones más antiguas dicen que los jóvenes estamos un poco como dispersos o dispersas y que no vemos estas problemáticas, ¿no? Pero de hecho creemos en un espacio en el que podamos rescatar esta sabiduría de las personas, no solamente de personas como Marfil o Gina, pero sobre todo creo en el caso de los ecologistas, que es el grupo en el que yo estoy, de las mujeres andinas, ¿no? Porque hay mucho, por ejemplo, en el tema hídrico, que las mujeres andinas tienen mucha sabiduría, pero además mucha de la carga va hacia ellas. Por ser mujeres, no tienen la capacidad, o mejor dicho, se piensa que no tienen la capacidad de ocupar ciertos cargos. Existen trabas burocráticas desde el Estado, en las cuales dicen que las mujeres no pueden porque no han terminado la escuela. ¿Pero por qué no han terminado la escuela? ¿Porque no han querido? No, sino por una serie de factores sociales y gubernamentales. Entonces creo que es como eso, ¿no? Tratar de ver un poco las cosas más de forma transversal. Pero sí, tu pregunta fue bastante amplia, así que no sé cómo Pero cubrir todo. ustedes, ¿qué tipo de intervención política se preparan para hacer? Uh-huh. Bueno, justamente en julio, todavía no tenemos fecha, pero tiene que ser ya este mes, fines de julio, tenemos una evaluación
en la que vamos a básicamente decidir si es que nos convertimos en un partido, digamos, o empezamos el proceso de hacer un partido, nos convertimos, digamos, en una organización más activista con estos temas, estos ejes, ecologismo, feminismo, la lucha LGTBI, o vemos cómo avanzamos. En realidad, esta evaluación, este periodo de evaluación iba a durar 3 meses, pero gracias a la pandemia se ha extendido 6 meses, entonces ahora estamos como tratando de acelerar un poco el proceso, ¿no? Que no se extienda más, pero no, todavía no lo hemos decidido de por sí. ¿Y tienen un balance común de la experiencia del Frente Amplio? ¿Y fue Ah, ya, positivo? yo no puedo hablar porque yo no estuve en el Frente Amplio, pero tal vez Martín. Indy o Erika quisiera, o Erika, perdón, Erika, gracias Erika, más bien Indy o Irma o algunos de los compañeros que estuvieron en el periodo del Frente Amplio, ¿quisieran contestar eso? Aún no lo procesamos. Todavía estamos en el duelo. Bueno, eso ya es algo. Si es duelo, ya me dice algo. Pero es muy difícil, ¿no? Es difícil si sos minoría, si sos mayoría o minoría, de las dos formas, ¿no? Porque está el caso de Bolivia ganando elecciones con 50-60% y teniendo, el MAS llegó a tener, no tuvo 2/3 en la constituyente, pero sí en el Parlamento. Y porque a veces vemos desde izquierdas menores, ¿no? Esa impotencia de no poder de ser solo una voz, o ser llamados para lo sumo mejorar un poco un proyecto que ya va a ser aprobado de todos modos. Pero incluso cuando hay mayoría, la experiencia fue frustrante, ¿no? Porque no dejó de funcionar en los grandes consensos, las alianzas de siempre con los sectores del poder, ¿no? Entonces, no sé, no parece hoy existir un espacio para alternativas construidas desde adentro. Hay como muchas formas de neutralizarlas. Pero bueno, tampoco hay caminos claros desde afuera. Cada uno tiene que encontrar entonces sus espacios de incidencia, porque ni por adentro ni por afuera, lo que vivimos es un momento donde no se encuentran alternativas, ¿no?, claras. Lo que aún así es mejor que cuando había alternativas que ya sabíamos que nos llevaban directamente a la hoguera o a repetir errores, ¿no? Pero bueno, es eso, está abierto. Bueno, una de las cosas que hemos estado analizando en estos tiempos, Salvador, y tal vez en Brasil también lo veas tú, es que la cultura, el modo de pensar, el modelo hegemónico del neoliberalismo es tan fuerte, ¿no? Ha calado en el sentido común de las organizaciones, de los sectores populares, incluso, bueno, lo que en algún momento mencionaste, como en la República ya comienza todo, las culturas originarias también a absorber todos los modelos hegemónicos, dos mitades opuestas, blanco, negro, naturaleza, cultura o naturaleza, humanidad, hombre, mujer, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita lo que hay en el Perú, y creo que también en otros lugares del continente nuestro, es
una debilidad grande de los movimientos sociales. Estamos en realidad a la defensa de los territorios, defensa de los cuerpos, las mujeres, y es una lucha larga la que tenemos por delante, ¿no? Y es una lucha no solo política en los sentidos tradicionales que concebíamos, estos modelos sindicalistas que tú señalabas, ¿no? Cómo se concebía la lucha por el poder era ir a tomar las instituciones de poder, pensando que tomándolas las podíamos transformar. Creo que los últimos 40 o 50 años nos dejan como lección de que no es así. Cuando tomamos las instituciones del poder, en lugar de poder transformarlas nosotros, nos transforman ellas, nos corrompen, olvidamos los principios, olvidamos a ser dialogantes, etc. Entonces, el proceso lo vemos como tal vez algunos, como de más largo plazo y como una lucha político-cultural o fuerte también en los frentes de recuperar, cuestionar y recuperar los sentidos comunes. De hecho, el contexto de la pandemia y el tipo de medidas que ha tomado nuestro gobierno ha permitido evidenciar fuertemente a quienes, a muchos sectores que no lo tenían claro todavía, el cascarón de oropel, que es el modelo neoliberal que nos prometía a todos que podíamos ser consumidores y que en el consumo íbamos a construir la democracia y que todos íbamos a poder tener mejores vidas, ¿no? A través de la economía que iba a chorrear, cómo se ha desmontado nuestro Estado, cómo no tenemos ningún servicio público de salud o servicio público de educación de mínima calidad. Entonces creo que se abren oportunidades para ese, no sé si llamarlo asalto, porque volvemos al lenguaje militar, a los sentidos comunes establecidos tan secuestrados, si tú quieres, por el encanto del modelo, las falsas promesas, los cantos de sirena del neoliberalismo, ¿no? Pero en fin, bueno, es una de las cosas que hemos estado discutiendo en los últimos tiempos en nuestro movimiento. Hemos analizado mucho la existencia de los poderes fácticos, los poderes económicos, que tienen tantas puertas giratorias y formas de hacer lobbies y de corromper el Estado. Hemos estado analizando la gran desigualdad, no solo económica, sino política, cultural, que crea el neoliberalismo. Y bueno, en esos temas hemos estado. Veo las manos levantadas de dos compañeros. Le voy a dar la palabra a Carlos Chimoy, que no ha hablado todavía, y después a Indira, y después ya nos vamos despidiendo, amigos, para no abusar de Salvador, que ya le veo que se soba la cabeza de cansancio. Carlos. No, solo para pensar así. Bueno, vale. Los griegos. Así. Hola, ¿qué tal? Disculpa, mucho gusto. Gracias por la presentación. Igual disculpa que no pueda prender la cámara. Pero hay algo que dijiste de Brasil y algo que también me recordó de lo que dijo Marfil hace un momento. Aquí, por ejemplo, hay mucha población de clase media, de clase baja. Bueno, específicamente mi experiencia con asentamientos informales, con asentamientos populares, mucha gente que a pesar que el sistema neoliberal es el causante de que esas personas sigan todavía en situación de pobreza extrema, aún así lo suelen defender a capa y espada y no, digamos, interiorizan que ese es el sistema el que los mantiene en esa situación, ¿no? Es algo que también me sorprende, pero me sorprende mucho más en Brasil, porque yo en mi experiencia en Brasil también he hablado con mucha gente, tanto de Sao Paulo como de otros estados, en que me dicen que Lula pues es un ladrón y que la izquierda no sirve para nada, y gente, pues, hablo de quizá un taxista o un dueño del restaurante, una persona que me encuentro por la calle,
me dicen lo mismo, ¿no? Como que la izquierda no funciona y que apoyan mucho a Bolsonaro y lo defienden, así como a capa y espada también. Esa es una de las cosas que me sorprende, como allá incluso está aún más interiorizado que acá ese discurso neoliberal. Y por otra parte, otra observación que también he hecho es que, por ejemplo, aquí en la época de la reforma agraria, luego de la reforma agraria, se formaron muchas cooperativas, pero por diversas razones no funcionaron, ¿no? Pero me he encontrado con que en Brasil, sobre todo pues en los estados de Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, las cooperativas son gigantescas, ¿no? Y funcionan, pero que todo el pueblo es una cooperativa y tienen todos los servicios. Y, o sea, quitando que sea una población descendiente europea, blanca, etc., ¿algún factor político habrá promovido o ayudado a que las cooperativas funcionen tan bien allá en Brasil, sobre todo en esta parte que en Minas Gerais también, ¿no? Que funcionan de esa manera también? Esa es mi pregunta. Gracias. En Perú, ¿por qué no funcionaron? Porque no, el gobierno principalmente, obviamente es mi poco conocimiento, ¿no? Si alguien más puede ahí también apoyarme, porque nuestro gobierno en esa época no capacitó a los miembros de las cooperativas, no les brindó los medios necesarios para que funcionaran, ¿no? Principalmente, o sea, digamos que era la población que acababa de salir de ser los sirvientes de estos patrones, ellos les dieron el gobierno o la lucha ciudadana, la lucha de esos mismos pueblos, les dio la posesión sobre las tierras que trabajaban, pero luego el gobierno no se aseguró de capacitar a estas personas para que ¿cómo se llama? Las cooperativas pudieran funcionar a largo plazo, ¿no? Obviamente ahí, si alguien más puede apoyar en eso, también sería genial. Sí, no conozco la experiencia de las cooperativas acá en Brasil. Sí sé de grandes cooperativas que se transformaron en empresas, ¿no? Es como una forma fácil de manipular y en varios lugares vi eso, ¿no? De como que un consejo de administración se vuelve jefe de los otros. Pero es complejo. En Argentina fue fuerte la creación de cooperativas para fábricas recuperadas por trabajadores. Y es complicado también, ¿no? Hasta qué punto se piensa como solución una experiencia tan pequeña, ¿no? Que va como a contramano de esa idea de los de abajo luchando como clase contra los de arriba, ¿no? Las cooperativas siempre aparecen como una figura intermedia, ¿no? Ya hubo debates bastantes, ¿no? en la izquierda sobre eso, en el siglo XX. Indy, ¿querías también intervenir? Sí, Marfil, gracias. He estado escuchando a los demás compañeros y compañeras que han un poco compartido nuestra experiencia en este momento. Y bueno, señalar que me ha dado mucho gusto esta referencia que hizo Salvador a lo que fue el proceso del Frente Amplio. Bueno, es verdad que no todas las compañeras y compañeros que estamos ahora en el movimiento han sido parte del Frente Amplio, pero a mí sí me parece importante. ¿Ah? Vos fuiste diputada, ¿no? Sí, yo he sido congresista acá, vengo de ese espacio que inicialmente fue el Frente Amplio, y tal vez comentarte algunas cosas, ¿no? Yo creo que sí tenemos un balance pendiente, pero con algunas lecciones, ¿no? Esto que decía Irma medio en broma del duelo, yo lo asocio con algo que ha pasado ayer en realidad. Mira, ha fallecido un líder indígena muy importante, un líder de un pueblo que es el pueblo Guajún acá, un pueblo amazónico, y me ponía a pensar un poco, ahora que tú mencionabas lo del Frente Amplio, cómo en ese espacio, que sí es un espacio que se autodenominó como un espacio político, un espacio de frente político de izquierda, lo que sí teníamos, creo, como algo que vale la pena
recoger también para esta reflexión que hacemos, es que había un intento por valorar todas estas luchas, ¿no? Que hoy hemos estado hablando, ¿no? La lucha de los pueblos indígenas como actores, ¿no? No solamente como un elemento reivindicativo de las izquierdas, que probablemente siempre lo haya existido, pero con un peso propio, ¿no? Con una actoría propia. Y yo creo que en eso avanzamos bastante en lo que fue el Frente Amplio, ¿no? O sea, una izquierda construida desde la diversidad, una izquierda que en su momento también tuvo pues sus debates de cómo, si se quiere, romper con ciertas tradiciones que también pues veníamos arrastrando desde las izquierdas más históricas en el Perú, ¿no? Que han sido fuertes, que han tenido también siempre una capacidad movilizadora muy importante, pero en las últimas décadas habían dejado de existir políticamente, y cuando digo políticamente no hablo solamente de lo electoral, ¿no? Con todas las dificultades que existen en un país como el nuestro, para hablar de una sociedad realmente democrática, sí era muy preocupante que la izquierda no tuviera una capacidad pues, de articular luchas, ¿no? Que se estaban dando y que se siguen dando en el país, ¿no? Una de esas luchas ha sido siempre la de los pueblos indígenas, en fin, en defensa de sus territorios, en defensa de su cultura, de su vida. Y bueno, creo que eso es algo en lo que el Frente Amplio se intentó hacer una diferencia con lo que venía de antes, ¿no? Igual dándole un peso importante a la lucha de las mujeres, a la lucha de la diversidad sexual, y en ese camino estábamos, ¿no? Y creo que también hoy quienes estamos en el movimiento de alguna forma intentamos continuar esa articulación que es tensa, que es difícil, que ya ¿no? Lo estamos además viendo en comparación también con otras experiencias. Es muy complicada esa relación eh, entre lo que puede ser un aprendizaje del accionar político de los movimientos sociales y que eso se traslade o se traduzca en un espacio propiamente político institucional, ¿no? Un partido, movimiento, qué sé yo, y que luego eso incluso pase a la arena de lo electoral, ¿no? Y tal vez ahí es donde creo hay que recoger una lección, ¿no? Como un proceso que se venía gestando, que no es que surgió de la noche a la mañana para un proceso electoral, que es el que hubo en el 2016, por el cual algunas personas pudimos llegar incluso a espacios de representación, no debe simplemente frustrarse en coyunturas electorales. Creo que eso es algo que hoy todavía está pendiente de trabajarse, ¿no? Al interior de los distintos espacios políticos de izquierda en el Perú, cómo lo que se puede haber andado, ¿no? A través de este aprendizaje de las diferentes formas de luchar y de hacer política, no termina siendo opacado o hasta destruido por las dinámicas electorales, ¿no? Eso es una cosa que yo sí quisiera compartir, ¿no? Porque es algo que nos afectó, o sea, digamos, el Frente Amplio sufrió de éxito, ¿no? Nadie imaginaba en el 2016 que un espacio político pues, que tenía toda esta diversidad iba a tener un resultado electoral como el que tuvo, que, bueno, quedamos en tercer lugar, casi pasamos a la segunda vuelta acá, y eso era algo que muchos no se lo esperaban, ¿no? Casi nadie se lo esperaba. Y procesar eso fue complicado, todavía dentro de los espacios de izquierda hay mucho de prácticas caudillistas, creo que tenemos un déficit de democracia, ¿no? De práctica de la democracia dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Y bueno, por eso estamos ahora en este espacio, creo también tratando de seguir avanzando a nuestros propios ritmos, ¿no? Y tratando de, creo que, conectarnos nuevamente con estos debates, con esas reflexiones y sobre todo con el aprendizaje de estas prácticas políticas que también transforman, ¿no? Bueno, en eso andamos, así que gracias por ser parte de este ciclo formativo. Como ya te lo decía Marfil, este espacio para nosotros es muy valioso y como lo han comentado también las compañeras, lo hemos querido mantener a pesar de las dificultades propias del momento en el que estamos, de esta emergencia. Y bueno, valoramos mucho el aporte de personas que como tú pues ayudan a reflexionar estos temas que no son sencillos. Bueno, gracias a ustedes. Para mí es importante mantener vínculos con Perú, saber cómo están viviendo las cosas. Tenemos los mismos problemas, también algunos que son diferentes. Pero sí, mientras Indira hablaba, yo pensaba cómo a veces tenemos que saber tener paciencia, encontrar los tiempos para dar los pasos
sin ansiedad, sin dejar que los tiempos nos los pongan los otros, ¿no? Por ejemplo, las elecciones, llegan las elecciones, hay que armar algo. A veces no, a veces no hay madurez, o no es el momento, o es bueno hacer una caminata más larga y que cuando lleguemos sepamos para qué llegamos y qué podemos hacer. Nos pasa a todos, ¿no? Los procesos nos atropellan. Pero bueno, me encantó hablar con ustedes. Si me invitan en otras reuniones como oyente, incluso si puedo hacerme el tiempo, me gustaría, así seguimos en contacto. Y bueno, aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias, Salvador. De hecho, estás invitado a todas las reuniones que tengamos y así vamos creciendo. También, por ejemplo, hoy nos han acompañado Carolina Fernández, que fue una expositora de este mismo ciclo de pensamiento decolonial. Narda Enríquez, que nos acompaña desde el inicio en desarrollar nuestras propuestas formativas, Gina Vargas, que ya ha hecho exposiciones sobre movimientos sociales, y la próxima semana vamos a conversar con ella sobre el feminismo y el pensamiento decolonial, o sea que igualmente vas a ser invitado a que nos acompañes y participes en los debates, todas las sesiones. Y seguramente más adelante volveremos a trabajar algunos de los temas que han salido hoy día y que debemos profundizar, así que contamos con tu ofrecimiento. Sabemos que hay un cambio de hora que te desfavorece, pero podemos negociar para encontrar un horario que sea apto para quien vive en Sao Paulo y para quien trabaja en Lima. Y bueno. No, el horario no hay problema. Tengo 2 hijos que depende más de ellos que me dejen participar. Vale. Bueno, compañeros, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Y nuevamente, Salvador, muchas gracias por tu disposición, tu experiencia y tus reflexiones compartidas. Bueno, gracias Hasta a ustedes. pronto con todos. Gracias, Salvador. Gracias. Gracias, Nufil. Chao, Salvador. Gracias. Gracias, Gina. ¿Quieren poner sus cámaras y despedirse? Sí, no puedo abrir mi cámara, qué pena.